Buenos días chicos de séptimo grado. El día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde al curso de razonamiento verbal. El tema lo vamos a ver a continuación. He planteado unas diapositivas justamente para que puedan ser más fácil para ustedes el acceder a ellas. Vamos a empezar. Muy bien. Hoy nos toca trabajar el tema de organización de ideas en el texto, ¿de acuerdo? Es un tema fundamental en el curso de razonamiento verbal, ya que como todos sabemos, pues se trabaja fundamentalmente el análisis de los textos. Es decir, no es solamente leer por leer, sino analizar lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos, ¿sí?, a trabajar. Muy bien. Para empezar debemos saber qué es un texto, ¿no? Un punto, digamos, un concepto básico, ¿no?, de definirlo como un conjunto de oraciones con sentido común que refieren un determinado tema. Y cuando yo hablo de tema, me estoy refiriendo justamente a lo que trata el texto. ¿De qué trata un texto, no? Obviamente muchos textos, algunos pues son cortos, otros son más extensos, ¿de acuerdo? Pero todo al final conlleva a un tema. ¿De acuerdo? Digamos que ahí se puede señalar dentro de ese tema la idea principal conjuntamente con las ideas secundarias. ¿Está bien? Otro dato que es importante mencionar es que no todos los textos llevan un título. Es por ello de que algunos ejercicios te preguntan, ¿no?, ¿qué título le pondrías al texto? Y justamente eso se da cuando tú conoces, ¿de acuerdo?, el tema, es decir, cuando has, digamos, logrado el objetivo de centralizar el tema y de verificar de qué trata el texto completo. Y de acuerdo a ello, tú plantear el título posterior. Ahora, ¿por qué son importantes los textos? ¿Qué es lo que nos permite, de alguna manera, qué aprendemos a través de ellos? Bueno, he planteado unas ideas fundamentales que tú tienes que saber y a la vez vas a anotarlo en tu cuaderno de razonamiento verbal. Por ejemplo, nos permite ampliar nuestro vocabulario porque en muchos textos hay palabras que nosotros desconocemos, ¿no? Y entonces, cuando leemos, obviamente, enriquecemos ese léxico que nosotros poseemos porque acudimos siempre a los diccionarios y a través de ellos accedemos a los distintos significados que las palabras contienen, ¿no? ¿Podemos enriquecer nuestro acervo cultural? Claro que sí, porque, repito, los textos no solamente cumplen una función comunicativa, sino también te permiten a ti incrementar tu cultura, tu conocimiento, porque la lectura justamente se relaciona con todo tipo de aspecto histórico, comunicativo, matemático también incluso. Luego también tenemos ahí, a través de ello se profundizan no solo los aspectos comunicativos, sino también de carácter informativo, cultural, histórico, entre otros, justamente lo que acabo de mencionar. Mejora notablemente nuestra fluidez verbal y visual. Claro que sí, porque cuando nosotros leemos, ¿de acuerdo? Ay, perdón chicos, a veces los mensajes se interfieren aquí. Cuando nosotros leemos, ¿de acuerdo?, estamos de alguna manera en constante pronunciación. No solamente hablamos de una lectura visual, ojo, también al momento de leer de forma oral, activa, me refiero cuando lo hacemos a través del sonido, nosotros vamos a practicar la forma de pronunciación, ¿de acuerdo? La fluidez verbal mejora, mejoramos en entonación, mejoramos en pronunciación, sabemos escribir adecuadamente las palabras y darle un sentido lógico a ellas. Luego tenemos la postura crítica, que eso es algo fundamental porque justamente uno de los puntos que vamos a tratar aquí son los niveles de lectura, que es importante que tú sepas. Postura crítica porque decimos que justamente tú, al momento de leer un texto o una lectura en sí completa, puedes de alguna manera asumir una postura que es contraria a la que el autor señala. Por ejemplo, si el autor está a favor de, no sé, se me ocurre a favor del gobierno que hoy en día estamos teniendo a cargo del presidente Martín Vizcarra. Es un ejemplo nada más, ¿no? El autor señala y dice que lo que hace el presidente, las medidas que asume frente a esta situación de emergencia que hoy en día atravesamos son las adecuadas, de alguna manera busca la mejora del país, pero de repente tú, en la situación en la que te encuentras, tienes otro tipo de visión, ¿no? Y dices, yo no estoy de acuerdo
porque me parece que está generando caos en la población. Muchas personas se desesperan cuando dicen que no van a poder salir porque rápidamente incumplen la normativa, empiezan a saquear mercados, qué sé yo. Entonces ahí estás ya prácticamente asumiendo una postura contraria a lo que el autor está señalando. ¿De acuerdo? Ahora, asumes también experiencias propias, de repente alguna situación que te haya pasado a ti en algún momento y las contrastas dependiendo del contexto del texto, o sea, de la situación, las puedes contrastar con digamos, el objetivo o, digamos, la idea que el texto te propone. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la parte que ya te había comentado, ¿no? Acerca de los niveles de lectura, que son 3. Estos 3 tienes que aprendértelo, pero sí o sí, ¿de acuerdo? Es fácil, no es tan complicado. Tenemos aquí pues el primer nivel, que es el literal, luego tenemos el inferencial y por último el crítico valorativo. Observa tú la imagen, la flecha va en ascenso. Justamente por eso empezamos el literal, inferencial y luego crítico valorativo. Ahora, ¿por qué se relacionan estos tres? Y de repente tú dirás, ¿se trabajan por separado? No. Aparentemente están por separado, pero en realidad los tres deben trabajarse de forma conjunta a la vez. Se recomienda siempre que al momento de leer un texto, todos por lo menos hayamos leído 3 veces el texto para poder comprenderlo adecuadamente, haberlo analizado y aplicar diversas estrategias en él, por ejemplo, subrayados, resúmenes, ¿no? Resaltados tal vez. Y bueno, en ese caso, ¿de acuerdo? Tenemos el literal. Vamos a empezar con el literal porque justamente es el primer nivel. Decimos, en él se evidencia lo primero que observamos, es decir, lo que asumimos en primera instancia. Es decir, lo primero que tú puedas evidenciar del texto, o tal vez no solamente de contenido en letras, sino también a través de imágenes. Lo primero que tú observas es lo primero que tú vas a señalar. ¿De acuerdo? Y eso primero que tú observas o señalas se ubica dentro del nivel literal. ¿Está bien? Repito, es lo primero que tú ves, lo primero que observas, lo primero que te puede evidenciar un texto o una imagen tal vez. Luego tenemos el nivel inferencial y la palabra clave ahí es la inferencia, ¿de acuerdo? Ahí hay un error, me parece, de escrito, me van a disculpar. Dice ahí, se infieren los contenidos que a partir de lo ya expuesto por el autor, es decir, armamos secuencias de contenidos. Perdón, chicos, ahí hay un error que por favor en su cuaderno lo van a corregir, ¿de acuerdo? Porque lo que debería decir ahí es, se infieren los contenidos a partir de lo expuesto por el autor, ¿de acuerdo? Ahí sería a partir de lo expuesto, es decir, esa EU ya hay que eliminarlo. Ya me van a disculpar, a veces quizá por el apuro sale así la palabra y les juro que no me había dado cuenta, pero puede pasar, ¿no? Ya ustedes en su cuaderno se encargan de corregirlo, por favor. Y bueno, en ese nivel, como les indico, la palabra clave es la inferencia. ¿Y qué se refiere a inferir? Justamente es sacar conclusiones, ¿no? O sea, a partir de lo que tú has observado en tu primer nivel literal, vas a extraer una información netamente tuya. Es decir, tú vas a deducir o inducir, ¿no? ¿A qué se podría referir de repente el autor ante su imagen o ante su texto? Tú das una conclusión, una hipótesis, ¿está bien? Entonces planteas tus hipótesis que más o menos van acercándose al objetivo principal del texto leído. Y por último tenemos el nivel crítico valorativo, que como se menciona aquí, es el más importante, ya que en él vas a asumir tú una postura, como lo mencioné hace un momento, una postura de alguna manera que va a reconocer tu valoración, ¿no? Si de repente te gustó o no y por qué. Sobre todo la fundamentación aquí es muy importante. No solamente es decir si me gustó, no me gustó o si me parece, no me parece, sino fundamentar cada una de tus respuestas. Decir si me gustó, ¿por qué? Porque bueno, yo asumo la misma postura del autor, me parece que sí es razonable la postura, me parece que en realidad tiene mucha razón cuando promueve esas medidas, ¿no? O en fin, dependiendo de la situación o el contexto de lo que leas u observes, vas a plantear tu juicio crítico valorativo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá, bueno, no está el texto en sí, pero
He colocado un ejemplo básico para que puedas darte cuenta a lo que me refiero cuando se trata de asumir una postura crítica valorativa. Tenemos acá ambas posturas. Primero, la postura A es del autor del texto y la postura B de un lector X. ¿De acuerdo? El tema que estamos tratando aquí es el aborto. ¿De acuerdo? Es un tema fuerte que cada vez que alguna persona lo escucha pues dice, uy, no, el aborto es malo, ¿no? Y cada persona tiene, digamos, una idea distinta. Vamos a ver lo que dice el autor. Dice, el aborto hoy en día, tema de índole mundial, para muchos bueno y necesario, para otros acto condenable. Considero que ninguna persona tiene derecho suficiente a cuestionar tu decisión si eres responsable y asumes las consecuencias del hecho como tal. Es decir, para lo que está asumiendo el autor es, bueno, yo me mantengo en un punto céntrico, ¿no? Algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal. La verdad es que al final nadie tiene por qué decirte si lo haces o no lo haces, o hiciste mal o hiciste bien. Punto, se acabó. Esa es la postura que asume el autor. Vamos a ver ahora la postura que asume un lector que ha leído su texto y que está justamente intentando refutar a lo que el autor acaba de mencionar. Dice, no me parece lo que el autor señala, por donde quiera que se le vea, el aborto no debería ocurrir en el Perú. Hablamos de la muerte de un ser vivo, no es cualquier cosa. No comprendo cómo muchos asumen este tema como algo tan simple. Muy bien, evidentemente se observa que el lector está asumiendo una postura netamente negativa. No imparcial, sino negativa. Él condena, de acuerdo, como justamente un punto que señala el autor, es un hecho condenable para algunas personas. En este caso, este lector justamente condena el hecho del aborto y dice que debería estar prohibido en conclusión, ¿no? Que no se debe permitir ese tipo de situaciones en nuestro país. Entonces, ahí estás ya planteando, ¿no? Observas ahí un juicio crítico valorativo porque esta persona asume una postura distinta a la que el autor señala. ¿Me dejo entender? Quiere decir que esta persona ha tenido que comprender el texto debidamente para poder recién asumir la postura crítica valorativa. Es lo que tú tienes que hacer. Para poder asumir o refutar la posición del autor de un texto, tienes que haber comprendido debidamente, correctamente la lectura. Mira, y para finalizar, bueno, tenemos aquí un video que te va a permitir a ti poder complementar el aprendizaje, ¿no? Estamos viendo acá, pues, los niveles de lectura. Vamos a empezar ahí. Presta atención, por favor. Vamos a ver una parte nada más del video y tú en casa ya lo continúas o culminas. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Vamos a adelantarlo, Hoy si se puede. El primero de ellos es conocer el idioma en el cual se va a leer. Luego, identificar las letras, que son los símbolos con que se representan los sonidos y se forman las palabras. Finalmente, conocer las palabras y sus posibles significados, así como los dichos, frases y modismos cuyo significado es connotativo. Sin embargo, reconocer sonidos, letras, palabras y significados son solamente los requisitos para la comprensión lectora, ya que un correcto análisis textual se compone de 3 niveles: el literal, el inferencial y el crítico. Aunque aclaro que estos niveles no son como los de un videojuego, donde debes terminar uno para subir al otro, sino que deben alcanzarse conjuntamente en el proceso de lectura. Y solo se realiza esta diferenciación por niveles debido a que, por separado, cada uno de ellos está abordando una habilidad diferente de tu pensamiento. Muy bien, justo como lo acaba de mencionar la persona y lo que hace un momento indiqué, los 3 niveles se deben trabajar de forma conjunta, no por separado. Es decir, obviamente vas a iniciar con tu nivel literal, luego proviene el inferencial y por último se asume la postura crítica, que es considerada la más importante porque ya estás asumiendo tú, digamos, una visión distinta. O sea, no solamente es haber leído, por así decirlo, o sea, algo tan simple como leer, cualquiera quizás lo puede hacer, pero tú estás asumiendo ya un juicio, o sea, frente a lo que has leído. Estás refutando a la persona que ha, digamos, redactado el texto. ¿De acuerdo? Vamos a adelantar un poco más el video. Así que trata el texto,
que ocurre la identificación de la tipología. Tenemos acá, por ejemplo, el análisis literal. Una decodificación básica, como mencioné, lo primero que observas. La tesis del autor o sus argumentos. La evaluación de este nivel utiliza preguntas como ¿de qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Qué pasó primero? Muy bien, como estás observando, cada nivel contiene una serie de preguntas que te van a ayudar a ti a poder identificar si en verdad has podido comprender dicho nivel y pasar al siguiente. De tal manera que acá en el nivel literal, por ejemplo, te haces la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? O sea, estás señalando datos que ya están expresados en el texto, lo cual lo puedes manifestar a través del subrayado, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser aquí... no sé, se me ocurre ideas principales, ideas secundarias, personajes, ¿no? Lugares donde ocurre digamos, la situación del texto, ¿no? Etcétera. Muy bien, este video, por favor, chicos, necesito que lo vean en su casa completo para que puedan ustedes afianzar el conocimiento dado, porque los niveles de lectura que estamos viendo acá son necesarios que te lo aprendas para posteriormente desarrollar los textos que yo te voy a enviar. ¿De acuerdo? Es una tarea que consiste, bueno, te mando una parte de teoría y te mando la parte de ejercicios. Son textos, de alguna manera, que contienen solamente una pregunta por cada uno, pero es una pregunta clave. Son textos cortos, pero sí o sí tienes que analizarlo. Como te indiqué, lo recomendable es que lo leas por lo menos 3 veces para que hayas podido comprender adecuadamente el texto. ¿Está bien? Muy bien, y con ello hemos llegado a finalizar nuestra clase de hoy. Espero que hayan podido comprender y sobre todo les haya gustado. No olviden por favor ver el video completo para que posteriormente en la actividad que yo envíe puedan desarrollarlo adecuadamente. ¿Listo, chicos? Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Y bueno, espero que estén bien. Hasta la próxima.